No sé si se acuerdan que hace un tiempo entrevisté a Andrés Rodríguez, un diseñador y profesor que investiga interfaces táctiles. Él tuvo la buena onda de mandarme una lista de gente para entrevistar en este podcast. Y como me encanta que me manden estas listas, hechas con cariño, y donde me decía por qué vale la pena entrevistar a una persona, entonces fui siguiendo su consejo. La entrevistada de hoy estaba en esta lista. Muchísimas gracias, Andrés. Julieta Lombardelli es una diseñadora e investigadora argentina que trabaja en el cruce entre el arte, la tecnología y la ciencia. Ella investiga sobre ludificación. En esta charla hablamos sobre un proyecto de prácticas agroecológicas y sobre Giros in Game, un programa de creación de videojuegos con perspectiva de género en Latinoamérica. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Julieta Lombardelli, soy argentina, soy diseñadora que trabaja en lo que podríamos llamar sistemas lúdicos, más que en un tipo de dispositivo específico. En este sentido, cuando hablamos de dispositivos, hablamos de construir conocimiento, pero más puntualmente en lo que puede referirse el cruce entre arte, ciencia y tecnología. Y toda mi práctica y mi experimentación se mueve entre la universidad pública, el nivel medio, la escuela secundaria y también comunidades de desarrollo de videojuegos de diferentes características. Y decime, ¿qué estudiaste? Diseño multimedia en lo que es la carrera de grado. Empecé por la parte media de estudio. Ahora me estoy terminando, porque estoy en la etapa final de escritura de tesis, en un doctorado en ludificación. En este sentido, articulo la Universidad de La Plata con lo que es la Facultad de Informática y Quilmes, la Universidad de Quilmes. También está colaborando con la parte de informática y además con la Facultad de Artes. En realidad, el doctorado de raíz va a ser doctorado en artes, pero al colocar esta pata en ludificación y videojuegos, empieza toda la parte de tecnología. Perfecto. ¿Y qué estás investigando para tu doctorado? En principio comencé, viste que nos vamos bifurcando, pero empecé con el cruce entre arte como un medio para potenciar la ludificación como puente para el juego y la ciencia. En este sentido, trabajé con ciencia ciudadana, en principio que la ciencia ciudadana trata sobre las personas a pie, como les suelen llamar, o personas que están por fuera del ámbito de la ciencia, que interpretan, participan, colaboran, se identifican, se comprometen a través de estrategias de juego. O sea, se potencia que estas personas se comprometan en la ciencia a través de estrategias de juego. Entonces hay muchos casos de éxito y lo que genera también ponerle esta mirada desde el arte es poner al juego como una herramienta dentro de las competencias o dentro de lo que podríamos llamar el universo artístico en este sentido. Y cómo eso hace que las personas puedan entender, interpretar mejor o participar desde otro lugar más amigable, más cercano, quizás con algunas prácticas que son más propias de la ciencia. Y decime, ¿para tu doctorado también diseñaste algún juego? Sí, hay varias, vamos a decir, experiencias y experimentaciones que estuvimos trabajando. El más fuerte, que fue el más fuerte porque fue vinculado con una comunidad de práctica que tiene que ver también con lo que es la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Fue un trabajo específico. Trabajamos con lo que es el cordón fruto-hortícola bonaerense, o sea, las personas agricultoras del cordón fruto-hortícola bonaerense,
que son una comunidad de práctica que tienen sus propias prácticas agroecológicas que se van pasando del boca en boca muchas de esas prácticas. Y se estaba armando en ese momento una guía justamente para poder optimizar que estas prácticas lleguen a más personas y de esta manera evitar el uso, porque sí, de agroquímicos. Entonces, no sé, por ejemplo, para combatir la papita que le llaman, que es un bichito que se come las raíces de las lechugas, que es una de las cosas que más se trabajan por volumen, o sea, por volumen de territorio. Entonces ahí se va promoviendo del boca en boca ciertas estrategias y ciertas herramientas. Entonces para eso se pensó en hacer, por ejemplo, una wiki, como Wikipedia, pero una wiki para las personas del agro. El tema era que las personas del agro, si bien utilizan dispositivos móviles y ciertas tecnologías, no están muy habituadas a cargar información en un formato wiki. De hecho, no sé cuántas personas estamos habituadas a cargar en Wikipedia, a pesar de que todos conocemos Wikipedia. Entonces tiene toda una curva de aprendizaje ser un wikipediano, de alguna manera. Entonces, esta wiki, lo que pensamos es todo un sistema gamificado en donde interpelamos a las personas, estuvimos entrevistándolas, a las personas del cinturón, a ciertas personas representantes, ¿no? Con quienes nos reuníamos. Y en ese momento le preguntamos cuál era la planta o cuál era lo que ellos cultivaban que consideraban que era más valioso y representativo del grupo. En ese momento nos dijeron que el tomate, porque el tomate es caro, no solamente a nivel económico, sino que crezca, que salga lindo, o sea, todo el proceso para que salga un buen tomate lleva tiempo. Hicieron un avatar del tomate. Entonces hicimos, claro, trabajamos con el tomate como esta forma de barra de progreso en realidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar el tomate como para que ellos identifiquen todo este progreso en la medida en que entras en la wiki, vas cargando información, ese tomate va creciendo, esa planta de tomate va creciendo, y a partir de ahí armar una serie de pasos para que el momento de la carga los interpele más con su propia historia, ¿no? Entonces ahí se va armando una narrativa más allá de la simple carga, de la simple y compleja, porque lo que sucede con las buenas prácticas agroecológicas y con una wiki en general es que hay 3 momentos, o sea, el momento de la carga y el momento también de la validación. O sea, alguien tiene que venir y decir, esto que está diciendo esta persona está bien, o sea, es correcto, porque también sucede que se puede llegar a cargar información en forma errónea cuando es una base de datos abierta. Y de eso se trata la construcción colaborativa de conocimiento. Entonces, para poder generar sistemas en donde se pueda ir analizando la información que se va subiendo en forma colectiva, digamos, pensamos en estos marcadores que tenían que ver estrictamente con rasgos visuales relacionados al tomate. Pero también hay como un beneficio para la propia persona que está documentando sus prácticas, ¿no? O sea, más allá de ver el tomate crecer como metáfora de que estoy aportando algo a esta wiki. Sí, por supuesto que entender la parte de documentación quizás en alguna persona que está acostumbrada a documentar o que lleva esa rutina o que se ha relacionado, no sé, de alguna forma académica, pero en realidad el conocimiento en muchas prácticas colectivas se pasa del boca en boca. Esa documentación justamente es algo que surge desde otras prácticas un poco más actuales, si se quiere, o la documentación como nosotros la entendemos desde nuestras culturas. Porque si vamos a hablar a culturas más ancestrales, la documentación puede estar dada, sí, pero desde otro tipo, desde grafos, desde textiles, o sea, hay otras formas de documentar este conocimiento. Entonces, la forma de sistematizar la documentación del conocimiento a través de una herramienta digital y tecnológica y colaborativa, en línea, en internet, o sea, eso es como, es otro universo que demanda
una curva de aprendizaje y construir un hábito también, porque eso tiene que ser una construcción de hábito. Una cosa es que vaya alguien y recoja entrevistando uno por uno a todas las personas y eso lo meta en un libro que sea tangible, palpable, ponele. Y otra cosa es que sea algo que está ahí en internet vivo, digamos, porque lo que tiene una wiki está viva. Alguien entra, sube algo, otra persona viene, lo valida, y no solo lo valida, antes puede también interpelarlo, es decir, en realidad cuando vos decís que hay que poner este líquido, por ahí se conviene tal cosa. Entonces, eso también es interesante porque ahí es donde se genera los famosos foros de debate. Entonces, bueno, en ese sentido es donde la construcción de conocimiento se vuelve una red compleja y que amerita cierta línea de curaduría, digamos, y cierta motivación también para que evitemos la frustración de un campo nuevo del hacer para alguien que viene acostumbrado a lo, quizás más a lo pragmático y tangible, ¿no? O sea, en la tierra, yo acá estoy viendo cómo crece esto, voy probando, voy descubriendo nuevas maneras, porque también entiendo que el daño que puede causarle, etcétera, etcétera. ¿Y participaron muchos agricultores en esta wiki? Al momento de hacerla quedó bastante en prototipo, hay que salir al campo. O sea, queda, digamos, esa de ir y meterse en el campo para que suceda. Lo que sucede con la construcción de comunidades de práctica, o sea, con lo que son las wikis, es que hay que sostenerla en el tiempo y hay que meter las patas en el barro. O sea, en el sentido de que tenés que salir, divulgarla, mostrar, llegar a la gente, de alguna manera. Y bueno, y esa pata quedó ahí pendiente para retomar y meternos a hacer, digamos, alguna especie de jornada de concientización, jornada de aprendizaje sobre esa herramienta puntualmente. De hecho, también estuvimos nosotros desarrollando más desde el laboratorio. Llegamos a desarrollar un pequeño robot, porque también la idea era darle, ahí viene todo la parte artística también fuerte, que eso les había encantado, fue como, oh, re loco, porque eso era tangible para ellos. Entonces armamos un pequeño robot que era como una especie de tomate, o sea, la idea era que sea, porque era, yo fui a buscar como una especie de maceta invertida, digamos, para que puedan crecer, que sea como toda una cosa verde y que el robot estaba conectado a esta wiki y que en la medida que recibía más movimiento, o sea, más carga de la gente, o sea, si recibía cargas de la gente, entonces el robot estaba vivo, o sea, se movía, tenía acciones. Ahora, si no había movimiento en la wiki, el robot iba quedando y se iba como desconectando poco a poco. ¿Y el robot era lo que tenía forma de tomate? Sí, el robot era medio redondo, no era rojo así, sino que quedó también prototipo, pero bueno, el objetivo era que sea como una especie de forma de tomate, era que tenga, también pensábamos que tenga plantas de verdad, ¿no? Por eso habíamos analizado, bueno, la incidencia de las luces, para que tenga unas luz LED, porque viste que el color de las luces incide también en el crecimiento de ciertas plantas. Entonces, bueno, la idea era que sea un robot verde, vivo, que tenga plantas vivas y que esté conectado a la wiki, a la vida de esa wiki, netamente, y que las personas del agro de alguna manera ese estaría anclado en un lugar, y como hay espacios donde se reunían, bueno, entonces que esté ahí como una especie de mascota, digamos, y mantenerlo vivo, ese era el objetivo. Pero bueno, todo quedó en un desarrollo de prototipo, de paper, llegó a estar ahí vivo, lo mostramos en unos eventos, pero una experiencia que estuvo muy buena porque por parte de la comunidad era como algo muy llamativo. Así que bueno, fue muy lindo. Queda lo de, viste, salir del laboratorio y ya llevarlo al campo, porque a veces estos proyectos lo que tienen es eso, que se genera el paper, se genera todo el trabajo, queda espectacular y decís, bueno, ¿y ahora
quién lo sigue, ¿no? Y bueno, eso es también ver quién se lo pone al hombro para continuarlo y continuarlo y continuarlo. Será tu postdoc. Y claro, sí, retomarlo, exactamente. Bueno, pero todo, o sea, todos los proyectos de todas maneras empiezan con un prototipo y empiezan, ¿no? En algún lugar y después se van desarrollando. Es una etapa del proyecto. Claro, es que ahí está el punto, porque esto está muy conectado con lo que pasó con Heroes in Games, justamente, otra wiki, que eso fue posterior. Eso surge por el Goethe Institut de Alemania, de sede acá en Buenos Aires. Entonces convocan a Luján Ulton, que ella es una especialista también en videojuegos y arte. La convocan a Luján Ulton y me convocan a mí para que como dupla llevemos adelante el desarrollo de un espacio digital que lo que quería el Goethe Institute era un kit de herramientas para empoderar a niñas y a mujeres jóvenes en videojuegos. Eso es el objetivo que nos encomendaron. Ah, por eso Sheroes en vez de Heroes. Exactamente, tal cual. Y bueno, pero ese nombre, la idea era trabajar en comunidad, o sea, trabajar con diferentes referentes de Latinoamérica. Entonces trabajamos con una referente de Chile, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Venezuela y creo que no me estoy olvidando a nadie. Y nosotras. Y claro, las reuniones, y bueno, y de Alemania, por supuesto, unas referentes de Alemania, porque el GET es de Alemania. Entonces, nos reuníamos, y las reuniones eran graciosas en el sentido que nadie hablaba en inglés como idioma madre, y sin embargo eran en inglés las reuniones porque, bueno, era lo único que nos unificaba a Brasil, Colombia, Alemania, nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido, teníamos nuestros encuentros para poder decidir cómo hacíamos este kit de herramientas, cómo lo llevamos adelante. Ahí, en consenso en todo este grupo, sale el nombre Heroes. Fue como hacer lluvia de ideas, votarlo, y ahí sale Heroes in Games. Y bueno, fue un trabajo de 2 años de desarrollo, de investigación, hasta que terminamos tomando, en realidad, al cabo del primer año, traigo esta idea porque ya venía de trabajar con la otra wiki y que eso lo había elaborado en el laboratorio donde venía trabajando, en el LIFIA. Entonces, que ahí se trabaja mucho con esta idea de la construcción de conocimiento colaborativo, ciencia abierta, ciencia ciudadana, y este espíritu de este kit que querían armar, abierto y colaborativo, tenía ese olor, o sea, ese sabor, ¿viste? Estaba ahí. Pero ¿por qué necesitamos un kit de herramienta especialmente para mujeres? ¿Se enseña diferente a las mujeres que a los hombres a diseñar juegos? Ahí en estos debates justamente lo que encontrábamos es que no es que se enseña, se debería en realidad tener un enfoque más abierto y diferenciado, porque justamente los sesgos que viene trayendo la industria hace años, en donde desde los ejemplos que juegan nuestras niñas, que siempre ponen a roles femeninos subjetivizados por una mirada totalmente sesgada, ¿no? Entonces, desde ese punto hasta cómo ellas pueden configurar las narrativas, las temáticas, quiénes son esas heroínas, quiénes son esas personas. Entonces, en este sentido fue que empezamos a trabajar en sí, tiene que haber un kit diferenciado que hable desde otro lugar a lo que se viene trabajando. Y por supuesto también a tener espacios de desarrollo que sean más cuidados en ese punto. Porque otra de las cosas que empezamos a descubrir, y eso fue con todas las estrategias de esto que te digo de cómo lo llevas adelante, cómo te pones al hombro el proyecto y lo haces crecer. O sea, porque cómo salís del laboratorio en donde estás cocinando la idea. Y bueno, y ahí es donde empezamos a hacer talleres virtuales, talleres presenciales, cada uno en su sede. Se hicieron talleres en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Brasil. Entonces, eso fue interesante porque los hacíamos en simultáneo, en Argentina, por supuesto.
Entonces, después nosotras de acá, bueno, Luján estaba allá, yo estaba acá, viajamos a Alemania a contar los resultados de lo que estábamos obteniendo en esos talleres y lo que sucedía, por supuesto, era que cuando armamos talleres con cupo femenino, y también, por ejemplo, hay experiencias en Bolivia que lo hicieron como más visual a eso, ahí las niñas iban y participaban y tomaban la voz, porque lo que pasa con videojuegos es que vos pones videojuego, cartel de videojuego, y se copaba de nenes, porque parecía todavía, o sigue pareciendo un terreno que fuera para varones, ¿no? O sea, seguía apareciendo esta idea de que la Play se la regala al nene y la muñeca a la mujer. Entonces, ¿qué pasa con esas niñas que quieren jugar y no solo jugar, sino aprender a hacer videojuegos? Entonces parece que la informática, a papá y a mamá, la informática, la programación fuera, el desarrollar videojuegos fuera todavía un universo más de varones. Entonces ven taller de videojuegos y piensan en el nene, no en la nena. Entonces, bueno, eso es el kit que nosotros empezamos a pensar. No solamente un kit para enseñar y para desarrollar a niñas y mujeres, sino también, que esa es la parte del lobby kit, sino para hablarle, o sea, hablarle a instituciones y decirles, mira, esto es necesario, hablarle a mamás, a papás, a familias, los videojuegos también son para niñas, y hablarle, por supuesto, a personas formadoras. O sea, amplía tu mirada de cómo estás enseñando esto. Fíjate qué tipo de ejemplos podrías utilizar que hablen de otro lugar, qué tipos de mecánicas puedes ampliar, bueno, etcétera. Entonces ahí derivó en una wiki semántica, que era como una ¿qué? No decía. Entonces, bueno, existe algo que se llama wiki, como Wikipedia, pero es una wiki semántica porque se van uniendo, se va gestionando a través de palabras claves, bueno. Y empezamos con el desarrollo de la wiki, que eso fue todo una búsqueda en internet y de muchas cosas, y nos encontramos de que realmente había muy poco desarrollo pensando con esta mirada, que amplíen ejemplos para empoderar a mujeres y niñas. Entonces empezamos a hacer también herramientas para nuestra wiki, a entrevistar a mujeres en estos roles de liderazgo, porque son pocas. Entonces, ¿qué manera mejor de hablarles a las niñas que mostrarles, por ejemplo, role models? Y ahí tenemos varias mujeres entrevistadas de diferentes puntos de Latinoamérica que cuentan su propia experiencia. Y también, por ejemplo, en el lobby, en el kit de Heroes, lo establecimos en capítulos porque también encontramos que los videojuegos es mucho más que solamente hacer desarrollo, sino que también están lo que es la industria y todos los otros tipos de roles que puedes ocupar. Capaz que no te gusta programar, hacer un videojuego, pero te gusta estudiar sobre videojuegos. Te gusta escribir, el periodismo. ¿Por qué no ser una abogada? Como tenemos, la abogamer. ¿Qué es un abogamer? No, en realidad es una role model, Mika Mantegna, que ella es abogada, ella se autodenomina abogamer, hace charlas TED, todo, es una genia, pero bueno, fue como justamente empezando a llevar la voz de lo que implica trabajar leyes que son en videojuegos, que hay un montón de letras chiquitas que hay que tener en cuenta. Y por supuesto también dentro de lo que son los espacios cuidados, que pasa un montón, ha pasado un montón de situaciones, las mujeres hemos pasado un montón de situaciones. Entonces, para poder meternos en un universo que obviamente que no es puro de la masculinidad, ni de un sesgo, pero que la industria lo ha llevado hacia ese camino. Y que todavía mantiene una gran brecha. Entonces, lo que hablamos en Heroes desde ese momento que comenzó es, hay que empezar antes. O sea, tenemos que hablarle a las niñas, empoderarlas a ellas, sembrar la semilla de que tengan esta inquietud de meterse en este universo, más que nada de que ellas pueden, o sea, si quieren, porque también es esto, es como decir, no, esto... Y lo veíamos mucho en los talleres, o sea, cuando pones cupo y aparecen varones, vos le decís, bueno, ¿qué es el videojuego? Y el varón, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y quieren hablar. Entonces vos decís, pará,
y darle ese espacio, porque es otra, digamos, ¿no? Por ahí la impronta que puede llegar a tener en empezar a contar sus ideas, animarse a contar sus ideas y proyectos que por ahí no son mecánicas que siempre van a tener al personaje malo, súper malísimo, al otro personaje que debe rescatar al otro, o sea, sino otro tipo de historias, de narrativas, de mecánicas que sean diferentes, que no sean también las dominantes. ¿Y tienen algunos prototipos que salieron de este trabajo con las niñas? Sí, todas las fuimos colgando en Itch.io. Itch.io es una plataforma en donde se puede subir, también a nivel global, se pueden subir videojuegos en forma gratuita. Podés armar, por ejemplo, jams, y entonces otras personas suben dentro de ese paraguas, por ejemplo, jams de Heroes in Games, suben de ese paraguas diferentes tipos de juegos. Entonces, es interesante porque es, o sea, abierto a cualquier persona. Después le podés poner también características, por ejemplo, no sé, todos estos juegos que están hechos con este motor. Entonces, buscás en nicho y podés jugar todos los juegos desarrollados por ese motor. O si no, ponerle también un costo, que eso puede ser a voluntad de las personas. Bueno, y así tiene como todo unas capas y subcapas que dentro del universo indie de desarrollo de videojuegos lo hace muy accesible y muy interesante para recorrer como plataforma. Y bueno, y Heroes tiene su espacio ahí, o sea, abrimos nuestro espacio ahí, por supuesto, y ahí hay varios ejemplos que estuvimos trabajando en estos eventos. Y ahora ya se acabó como los recursos que tenían del Instituto Goethe, ¿no? Ahora están como trabajando independientemente en Heroes. Claro, ahí es donde te decía una vez que todo el proceso de investigación, de desarrollo principal, de semillero, finaliza. El GET estuvo 2 años, pero era un proyecto para el GET de 2 años. Y después dijo, bueno, listo, ya hasta acá llegamos. ¿Qué pasa con esto? Entonces ahí lo tomé yo y dije, bueno, me lo llevo primero a la wiki, necesito un espacio para que siga viva, porque internet no es gratis. Entonces ahí me lo llevé a la Universidad de Quilmes, en Argentina. Entonces la anclé ahí, encontré un espacio en donde Shiro sigue viva sin que tengamos que estar poniendo plata. Entonces, ¿por qué? Porque está dentro de este proceso académico, digamos, también de pensar en la construcción de conocimiento colaborativo. Y después lo que hice también a lo largo de estos años, porque esto fue 2022, si no me equivoco, sí, más o menos, y mira, ya me di cuenta de todos los años que pasaron. Y a lo largo de estos años sostuve giros haciendo talleres, o sea, me fueron llamando a diferentes lugares. Ahí llegué a Uruguay, por ejemplo, que eso ya no habíamos llegado a Uruguay, entonces fuimos a hacer talleres a Uruguay, que eso estuvo súper, súper interesante porque... ¿Con escuelas o con la red de gente que desarrolla videogames? No, nos llamó una universidad, la UTEC, la Tecnológica de Uruguay, que nos habían visto porque habíamos estado en otra universidad, en la UNRAF de Rafaela, en la provincia de Buenos Aires. Esto pasa así, ¿viste? Como que te vas metiendo en un evento, en otro evento, en otro evento, y ahí te ven. Y yo siempre voy y hago talleres con personas que colaboran. He hecho talleres en Capital, bueno, ahí en UNRAF. Fuimos a Uruguay. El año pasado pudimos tener nuestra charla por primera vez en la EVA, que es la EVA, es la Exposición de Videojuegos Argentina, así como la de Brasil, que también es grande. La EVA es súper grande también acá para lo que es la comunidad de videojuegos. Y tener un lugar ahí está buenísimo porque es siempre, ¿no? Hablar de género, hablar de infancias, hablar de construir conocimiento. Así que eso está bueno, pero es como un trabajo micro, o sea, es el día a día, hay que sostenerlo. Por ejemplo, ahora las redes las tenemos media frenadas porque en un momento dado pude tener una chica que estaba con redes, después ya no lo pude gestionar más y dije, bueno, listo, vamos viendo cómo se mueve esto.
Pero bueno, la wiki sigue ahí, sigue viva. La idea es continuarla, por supuesto. Lo bueno es que ya está planteada en estos 4 idiomas, porque está en alemán, está en inglés, en portugués y en castellano. Entonces, todos los recursos que llegamos a hacer hasta ahora se fueron traduciendo, varios de esos llegaron a traducirse en esos idiomas. Hay otros que son anclados en cada idioma también, o sea, por ahí, entonces vos por ahí podés ir a buscar recursos, vas switcheando, digamos, de idioma para poder diferenciar los tipos de recursos y también pensar en cómo armar, si uno quiere decir, bueno, cómo gestiono un taller con perspectiva de género para motivar a las niñas a acercarse al universo de videojuegos, porque la idea es eso, es gestionar espacios cuidados que habiliten la voz y la palabra de niñas para poder decirles, capaz que te gusta hacer eso, investigarla, abrirle puertas que ni se imaginaban que podían desarrollar. Y eso nos ha pasado en cada taller que hemos hecho. Las niñas realmente se van como, wow, y hacemos microjuegos, entonces, dentro de esa idea, es tener una guía. O sea, por ahí puedes empezar por la historia de los videojuegos, por ahí puedes trabajar sobre el periodismo en videojuegos. Entonces la wiki la vas así, vas separando los recursos y armando tu propio kit, digamos. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Agricultura y Diseño, Juegos, Argentina y Diseño, Arte y Diseño Social, Diseño Feminista, Educación en Diseño y Diseño con Perspectiva de Género. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. ¿Saben que en la lista Agricultura y Diseño tenemos ya 24 episodios? Esa lista pensé que iba a quedar corta. Sin embargo, con el tiempo me voy encontrando más y más diseñadoras que se acercan a estos temas, como es el caso de Julieta con las prácticas agroecológicas. En la intersección de los juegos y la perspectiva de género, me acuerdo de la charla con Sandra Castro Pinzón. Fue el episodio 492. Sandra es fundadora de Tan Grande y Jugando, un colectivo que estimula el jugar y el desarrollo de juegos, dándole especial importancia a fomentar la participación de las mujeres. En esa entrevista habíamos hablado de cómo se educa diferente a niños y niñas en relación al juego y cómo eso deriva en menos mujeres jugando que hombres. También hablamos de cómo crear juegos es narrar y por eso entender de narrativa es importante. Ahora sigamos escuchando a Julieta, que tiene mucho más para contarnos. Muchas veces en esta entrevista repetiste esto de los espacios cuidados. ¿Qué tiene un espacio cuidado? El objetivo es justamente dar y habilitar la palabra, respetando, ¿no? O sea, la palabra de cada una de las personas y validando lo que el pensamiento y lo que se pueda llegar a promover, porque lo que es construir en comunidad, en este sentido, nos ha pasado también haciendo jams, ¿no? En donde, por ejemplo, si haces jams con cupo, a veces aparece, o sea, personas que por ahí se autoperciben sin género, porque también toda la parte de género está todavía trabajándose desde la palabra. Nosotros ahí tenemos un kit también de decir cómo escribir con perspectiva de género, que en Argentina se estuvo trabajando, pero es diferente en otros países, ¿no? Si usás la E, si usás por ejemplo, en vez de decir los jugadores, decir las personas que juegan. Entonces, ¿cómo generar que este espacio justamente de desarrollo le hable a personas en su más amplio espectro?
En este sentido es pensar en espacios cuidados. Porque por eso es que es pensar Sheroes como una herramienta diferenciada al momento de hacer videojuegos, de enseñar, de contar sobre los videojuegos como un instrumento de conocimiento. Y eso es la idea, que se respete, que se valide, que se dé el espacio porque también es darle el espacio para que todos tengan el momento. Hay gente que por ahí, y ahora estoy empezando a indagar más lo que es accesibilidad, justamente, que es otro terreno que está muy virgen, digamos, dentro de lo que es la industria de videojuegos. Porque hay personas que por ahí tienen otro ritmo, ¿no? Lo que puede llegar a ser la accesibilidad cognitiva, sensorial también. Entonces, ¿cómo habilitamos la palabra para que todas las personas puedan realmente expresarse y comunicar sus ideas? A eso creo que me refiero con espacios cuidados. Buenísimo. Y decime una cosa, Julieta, ¿qué cosas te inspiran que lees, miras y escuchas sobre estos temas que querés recomendarnos? Paulo Freire, cuando empezaba a explicar sobre la pedagogía del oprimido, y después a partir de ahí conocí a Jan Bogost, que desarrolla videojuegos basándose en la pedagogía del oprimido, y hay un montón de juegos artísticos y políticos que él comienza a presentar junto con el uruguayo Frasca, Gonzalo Frasca. Entonces, esas fueron las primeras cosas que me abrieron la cabeza de decir, wow, los videojuegos pueden ser una herramienta recontra potente para comunicar ideas desde lo político, de posturas que sean, ¿no? De decir, esto, vamos por ahí. Entonces, bueno, Frasca, Bogos. Otra cosa que también desde el arte, más atrás todavía que cuando estudié arte, antes de estudiar videojuegos, hay un pequeño libro que también me abrió también la cabeza el universo del juego, que se llama Estética Relacional, de Nicolás Bourriaud, en donde habla sobre el arte como una producción de relaciones, como una experiencia participativa, como pensar a la comunidad como obra. Y fíjate que esto era antes de meterme en los videojuegos, entonces cuando me meto en el universo de los videojuegos y las tecnologías, entré por esa puerta, por la construcción de conocimiento, por la construcción de comunidad, y que eso hace a la obra. Un poco lo que dice Bourriaud en su pequeño libro de estética, porque es chiquito, de estética relacional, pero es como recontra potente. Buenísimo. Y decime una cosa, en el futuro me contaste un poco que estás indagando sobre la accesibilidad. ¿Qué otros planes hay? ¿Hacia dónde va tu práctica? Bien, ahora estamos terminando, terminamos otro videojuego de aquel del agro, derivó otro juego que se llama Interactiva y que fue como retomé años después y armé este pequeño, ahora es un pequeño juego, pues son 13 niveles, pero es bien concreto, o sea, se pudo concretar, digamos, en un pequeño juego hacer estas prácticas agroecológicas, entonces enseñar a través del juego prácticas agroecológicas y es para todas las edades, lo he testeado con peques de 5 años en adelante, hasta gente de grande, y todos se copan, está buenísimo ver eso. Entonces, lo que es seguir desarrollando juegos serios, eso lo podemos llamar dentro de lo que son los juegos serios o juegos con propósito. ¿Qué quiere decir? Que son juegos que pueden servir para el ámbito pedagógico, pueden ser didácticos, porque por ejemplo Interactiva no estaba pensado así, pero ahora va a estar en una plataforma educativa, o sea, va a estar en el colegio, en las escuelas, digamos, ¿no? Para aprender. Y seguir indagando ese desarrollo me parece súper emocionante, sobre todo porque el aprendizaje a través de los videojuegos, o sea, con videojuegos, ya no es aprendo a desarrollar videojuegos, sino que aprendo contenidos a través de videojuegos. Eso es muy potente en un momento en el cual y cuando hablamos del juego, no solamente del videojuego, puede ser del juego en general, o sea, seguir implementando prácticas del juego para poder acercar más a las infancias y a diferentes edades
los diferentes contenidos áulicos, o sea, el desarrollo de los aprendizajes, entender la incorporación de conocimiento de una forma más activa, más dinámica, o sea, tocar la tierra. Entonces, quiero seguir trabajando con eso. Y hacia ahí, digamos, es donde se ha dado justamente los últimos proyectos que estamos desarrollando. Ahora estoy empezando a desarrollar un videojuego sobre la super sopa, que es una investigación que se hace en la Universidad de Quilmes. Entonces vamos a hacer un videojuego para explicarle a la gente qué es la super sopa. ¿Y qué es la super sopa? Y es un alimento que se hace desde la Universidad de Quilmes, una investigación en donde en una lata de 2 litros podés sacar 50 raciones de un alimento completo. Entonces, esto está desarrollado para, por ejemplo, repartir en comedores, en situaciones de catastro. Entonces, tienen, por ejemplo, super sopa, tienen arroz con verdura, arroz con carne. Todo en formato lata, pero todo es un alimento líquido, eso es lo buenísimo, y todo el proceso de desarrollo que hicieron logran compactar en esa lata un alimento totalmente natural, no tiene ningún tipo de aditivo de otra característica, es todo alimento natural que ellos lo van procesando de diferentes maneras para lograr compactar todos los nutrientes y después al llevarlo a 50 raciones, alcanza perfectamente para alimentar. Entonces, bueno, locro también sacaron. Entonces, bueno, es eso un poco. Y lo reparten en estas condiciones. Lo han llevado a la Antártida, bueno, y en cualquier situación que amerite, digamos, en un pequeño formato, ampliar las raciones. ¿Y esto cómo fue? ¿Que ellos te contactaron a vos para pensar cómo se podía usar el videojuego para contar sobre estos proyectos científicos? Sí, sí. A raíz de justamente del ruido que ando haciendo con los videojuegos, porque hago eventos en la universidad, en diferentes lugares. Ahora estoy por hacer un evento que se llama Pioneras, que quiero hablar de esas mujeres que empezaron. Como dice un amigo, vos querés hablar a la jubilada. No, pero en realidad hay muchas pioneras dentro de los videos. Y sí, o sea, quiero hablarle a todas las mujeres que han desarrollado, que han empezado sobre tecnología, sobre STEAM, que hay muchas, y que por ahí no las conocemos. Entonces, bueno, voy haciendo como eventos de diferentes características, y ahí ellos se enteraron de que, wow, los videojuegos pueden servir para otras cosas, y bueno, me dijeron, pensemos en esto. Entonces, puede ser muy divertido porque uno entra dentro del lugar de cómo hacen, que tiene estaciones, tienen las ollas y qué sé yo. Uno piensa en juegos como el Overcook o Cookie Mama o esos juegos de cocinar que son bien. Entonces decimos, podemos hacer algo así que sea divertido, y de paso te enterás esto, que es la super sopa. Que la gente no lo conoce. Entonces, ese es un poco el objetivo. Lo quieren llevar también a colegios, pero bueno, no lo vamos a hacer tan didáctico para que le hable a más grupos de edades, digamos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por la entrevista. La idea funciona, el prototipo late, el robot prende las luces, la wiki crece, pero después viene el barro, la tierra real, la gente real, los tiempos que no son académicos, y ahí el juego deja de ser una metáfora linda y pasa a ser una herramienta política. O sirve para que alguien entienda, participe y se apropie, o no sirve. Tal vez por eso el juego aparece como un fogón, algo que se arma con lo que hay, que junta gente distinta alrededor. Ahí el conocimiento no está ordenado, circula. Se prueba, se discute, se quema un poco. El juego como fuego. Si lo dejas solo, se apaga. Si lo cuidas demasiado, no calienta a nadie. Y cuando funciona, deja marcas. No todo se documenta, pero algo queda en el cuerpo, en la memoria, en la práctica que se repite sin pedir permiso. Investigar interfaces, wikis vivas, robots con plantas o kits para niñas, para mí no es solo innovación, sino insistencia y resistencia. Investigar en lo que nos cuenta Julieta no es avanzar en línea recta, es quedarse, sostener el fogón cuando se termina el evento, cuando no hay financiamiento, cuando ya salió el paper. Ver quién vuelve, quién se anima a hablar, quién toma la palabra por primera vez.
Tal vez ser pionera no tenga tanto que ver con ir adelante, sino con abrir espacios para que otras entren, y bancarse el no saber qué va a pasar. En ese desorden cuidado, el juego se vuelve experiencia compartida. Sostener algo en el tiempo, aunque no haya financiamiento, aunque no esté de moda, porque si el conocimiento es colectivo, también es frágil, y alguien tiene que poner el cuerpo para que no se apague, y poner el cuerpo no siempre es una decisión, a veces es lo que queda. Como siempre, la música de este podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.